Bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Transformación. Bienvenidos todos ustedes, amados santos de Dios. Bienvenidos a este fantástico episodio del día de hoy de las aventuras. No mentiras. Bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Transformación. Una iglesia que tiene ¿qué? Propósito. Que Dios nos ayude a encontrar con quién desarrollar ese propósito. No encontrar el propósito porque ya lo tenemos. Pero para desarrollar ese propósito necesitamos almas para podernos fundir en ellos. Vamos, ya leímos ya oramos previo a esta introducción. Ahora vamos a leer la Biblia en pantalla. Para los que nos están viendo de fuera, que no están acá en este auditorio, van a leer el texto. En pantalla aparece. El título lo hemos llamado Resultado del padecimiento, la segunda parte. Resultado del padecimiento, segunda parte. O sea, hace 8 días. Resultado del padecimiento. Claro. Muy bien, vamos a volver a leer y hacemos la respectiva introducción. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versos del 6 al 11. Job capítulo 1, versos del 6 al 11. Resultado del padecimiento. Porque estamos asociando el estudio, ¿cómo se dice cuando uno hace una serie de Primera de Pedro? Hemos leído Primera de Pedro. ¿Les ha gustado lo que hemos hecho con Primera de Pedro? A mí me ha gustado mucho, he aprendido mucho acerca de eso. Estoy trabajando con unos pastores, secularmente, somos bivocacionales, y entonces les he compartido acerca de esta experiencia de estar estudiando el libro de Primera de Pedro, y ha sido muy bonito, aún con ellos. Listo, vamos a leerlo pues, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, con la bendición del Padre Todopoderoso y con la unción poderosa del Espíritu Santo. ¿Listo? Dice así, Job capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Jehová, entre ellos estaba, adivine quién. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de ir por allá por los lados de Envigado, de por allá de los lados de Itagüí, de por allá de los lados de Medellín, de mirar qué está haciendo para Gudila, de mirar qué está haciendo por allá. No estoy diciendo que él sea omnipotente ni omnipresente, sino de rodear, o sea que le toca ¿qué? Le toca andar, a la velocidad que le toca espiritualmente, pero le toca andar. Él recibe comunicación de qué vida tan maluca esa, toda generando problemas en todas partes. Muy bien. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo qué? Alexander, así lo dijimos hace 8 días. ¿No has considerado a mi siervo Alexander? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Alexander, a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Osado, ¿no? Me gusta mucho este pasaje porque es un pasaje poderosísimo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. En el libro de Job, vámonos ya para Primera de Pedro, pero en el libro de Job hay una cosa interesante. En el libro de Job muestra esencialmente algo que se vive en el mundo actualmente. En el mundo actualmente hay, digámoslo así, ya se habla de cuarta dimensión, pero la Biblia habla de quinta dimensión. Para los que conocen de cuántica y todo eso ya saben a qué me voy a referir. Pero resulta que acá en la Biblia habla de 2 planos. En ese momento habla de 2 planos. El plano celestial y el plano terrenal. En el plano celestial, ¿quiénes estaban delante de Dios? Todos sus hijos. Dice, todos los hijos de Dios, entre ellos, incluido, ¿quién estaba? El maligno, el Señor lo reprenda. Entre ellos estaba Satanás. Entonces dijimos, ¿cómo así que la Biblia dice que Satanás es hijo de Dios? Sí. Es hijo por creación. Todo lo que Dios hizo, Él es el padre de todas las cosas.
Pero ¿qué pasó con Satanás? Pues Satanás obviamente se rebelió, dijo la hermana, se rebelió. Él no era el original, él se rebelió. Y el pecado original de Satanás, ¿cuál es? El orgullo. El orgullo, porque él dijo, seré semejante a Dios, subiré al trono de Dios. O sea, él quiso ser semejante a Dios, el orgullo. Resulta que nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué? Por creación y por adopción. Lamentablemente hay gente que le escuece, le duele, le arde que nosotros los cristianos digamos que somos hijos de Dios por adopción. ¿A quién le escuece, a quién le arde, a quién le fastidia? A aquel que no es hijo. Porque se siente como rechazado, exonerado, se siente como un bastardo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios? Así les va a tirar una píldora bacana. Así nos caiga mal, garabito, hay que evangelizarlo. Hay que abrazarlo. Hay que llevarlo a qué? Al espacio de reconciliación. Si nosotros no lo llevamos al espacio de reconciliación, vamos a ser tan garabito como él. Así de simple es. Porque no, ya se murió. Se supone que era cristiano, era el supositorio, pero el fruto mostró otra cosa. Bueno, el fruto ya es otra cosa. Cada quien da su fruto. Cada quien da su fruto. Yo tengo que, delante de Dios, ser responsable con mi vida y mis actos. ¿Listo? Resulta que, entonces, ahí se ven dos planos. El plano espiritual, que es donde están todos los hijos de Dios, rindiendo cuentas. O sea, a Dios se le van a rendir cuentas. Nosotros le vamos a rendir cuenta a Dios. En Eclesiastés capítulo 11 dice, de todo lo que nosotros veamos, sintamos, digamos, hablemos, de todo le vamos a rendir cuenta a Dios. Gústele al que le guste, chóquele al que le choque, árdale al que le árdale. Dios es muy bueno porque nos está avisando lo que va a pasar. Hay un dicho por ahí que dice que el que avisa no es traicionero y Dios no es traicionero. Bueno, entonces hay dos mundos, el mundo espiritual, que es donde están en este momento en el libro de Job lo que está mostrando. Y el libro de Job está mostrando también ¿qué? El mundo terrenal. Y hay una cosa bacana. En el mundo espiritual, a mí me encanta esto de parte de Dios. Yo siempre lo he dicho, una de mis herejías preferidas es la siguiente. A Dios le gusta chicanear con usted y conmigo. A Dios le encanta mostrarlo a usted adelante. A Satanás. ¿Cómo ¿qué necesidad había de decirle eso a él? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad había de llamar? Yo a veces digo, ¿qué necesidad había de Dios decirle a Satanás? Ve, que no has visto a mi siervo Job. ¿Qué necesidad había de eso? Hay una tesis que yo planteo, que cuando Satanás fue arrojado del cielo en rebelión. ¿Y a dónde cayó? ¿Y a dónde envió Dios a la creación del ser humano? ¿Por qué tan oprobiosito? ¿Por qué? Porque generando como que en él, no sé. Son cosas que después lo vamos a hablar pero en un grupo cerrado, ¿no? Que no digan que este tipo está hablando sus herejías. Bueno, el tal es que, mis amados hermanos, Dios quiere chicanear ¿con quién? Y la mayoría de personas hoy en día, la enfermedad del siglo XXI se llama estrés. La enfermedad del siglo XXI es lo que padece la gente cuando empieza a aislarse. Depresión. Es la enfermedad del siglo XXI. Es la enfermedad en que todo el mundo está empezando a sentir que no tiene propósito, que no vale, que el solo hecho de respirar le genera carga, ¿cierto que sí? ¿Por qué esto ocurre? Porque la mayoría de personas tienen una falta de valoración en sí mismas, tienen una falta de aceptación en sí misma y tienen un desamor en sí mismos. Y hay gente que tiene a Dios en el corazón, pero resulta que no han permitido que la gracia de Dios les alimente. Yo por fortuna he tenido el privilegio de ver a muchas personas que han entrado en estados de depresión y Dios nos ha usado para ayudarles a salir de ese estado. Y no lo hemos hecho con pastillas, no lo hemos hecho con ejercicios difíciles de psicología, sino que lo hemos hecho con lo que Dios hace. Dios que hace, acepta. Dios que hace, valora. Dios que hace, a través de su palabra nos muestra lo que es realmente tener relación con Él y empezar a cambiar el chip del concepto religioso. Cuando alguien cambia el chip del concepto religioso, automáticamente su vida, ¿qué va a pasar? Va a cambiar. Entonces, en ese momento, en ese espacio allá, lo primero que hizo Dios fue mostrarle a Satanás
el concepto que él tenía de Job antes de hablarle de Job. ¿Será que Dios no sabía lo que era Job? ¿Será que Dios no sabía que Job era orgulloso? ¿Será que Dios no sabía que Job era religioso? ¿Será que Job no sabía todo eso? Y según Job, San Jobcito, el santo Job, como dicen en la iglesia tradicional, según él era muy bueno. Según Job, él era lo máximo, según él, pero era un máximo equivocado, porque él creía que era muy bueno por el concepto religioso. Mira, a mí me gusta mucho porque él dice que presentaba sacrificios todos los días por sus hijos, por si de pronto hubieran pecado. Pero la Biblia no dice que él presentara sacrificios por él, que hiciera sacrificios de arrepentimiento por él, que hiciera expiación por él. O sea, él se creía como, él se creía muy bueno. Entonces, ¿era el concepto de quién? De él mismo. El concepto de Satanás, ¿cuál era? Que Job era un guardado por Dios, un mimado por Dios. Ese era el concepto de Satanás. El concepto de la esposa de Job, ¿cuál era? Que él era un orgulloso y petulante, por eso maldiga el día que nació y muérase. Maldiga a Dios y se acabó el problema. Era medio atea la esposa de Job. Los amigos de Job, ¿cómo eran? Unos tipos muy inteligentes, porque uno empieza a leer esos discursos de ellos, poéticos y demás, y eran tipos muy inteligentes, ¿cierto? Pero el concepto que a mí más me gusta es el concepto que Dios tenía de Job, conociéndolo, y le dijo a los otros chicaneándoles, no hay otro como él, no hay otro varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, santos de Dios, Dios, ¿qué es lo que quiere cambiar en usted y en mí? El chip de la concepción o de la conceptualización que usted y yo tenemos. Si usted se siente, dice en el libro de los Proverbios, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. O sea, lo que usted piensa de usted, y eso es indiscutible, usted lo va a reflejar. Usted lo va a reflejar. Si usted no, para el que, es que, no, por ejemplo, usted me ve a mí así tan atractivo, tan sensual, tan sexy. Yo me considero un tipo sencillo. Entonces, ¿qué reflejo yo? Sencillez, ¿sí o no? Mentiras, eso es un chascarrillo. Resulta que yo soy un chascarrillo. En esencia, soy yo. Sí, sí, ella se ha adaptado, Una vez alguien dijo, una vez alguien dijo, es que este fue el pastor que me tocó y le dije, eso es conforme a su diezmo. Sí. Su diezmo le da para esto, no le da para más. Muy bien, entonces, ¿a Dios qué le gusta que nosotros cambiemos de nosotros? El chip. Si yo tengo un concepto de mí de acomplejado, ¿cómo voy a caminar? Como acomplejado. Yo me acuerdo de una niña en el colegio, cuando yo estaba en el INEM, en como segundo grado de bachillerato, séptimo. Era una niña muy linda y en ese tiempo le empezaron a crecer los senos. Yo venía estudiando con ella desde quinto de primaria. Entonces éramos amiguitos, éramos hermanitos, ¿sí o no? Y entonces cuando ella empezaron a crecer esos senitos, empezó a formarse como mujercita, yo la vi que empezó a caminar agachada y tapándose. Y yo la saludaba normal, golpe en la espalda, era mi parcero. Cuando yo la empecé a ver así, yo dije, ¿qué le pasa a Dione? Y un día le dije yo, ¿viste a vos qué te pasa? Que estás como toda rara. Es que, no, es que me da pena. Y empezó a hablar de lo que estaba sintiendo. Y se encontró con este gamín. Oigan a esta, deje la bobada, mija, eso muestre lo que tiene, que eso es suyo. Eso es normal. Y empecé, pues Dios me usó en ese momento ignorantemente para ayudarle a sacar ese problema. El que es acomplejado, ¿cómo anda? Como acomplejado. Una vez anduvimos haciendo un trabajo evangelístico y en ese trabajo evangelístico con habitantes de calle empezamos a escribir números de teléfono en el piso. Necesitas ayuda, Cristo te ama y el número telefónico de la fundación. Entonces la gente me decía, ¿y usted por qué los pone letreros en el piso? Ponga los letreros donde todo el mundo lo ve. ¿A dónde miran los adictos? Al piso buscando colillas. Donde están amurados. ¿A dónde mira el acomplejado? Al piso. ¿Usted cuándo ha visto un acomplejado mirando arriba? Nunca. Nunca. Yo tuve una novia, esta historia mi esposa ella me va a mirar y me va a decir cosas. Yo tuve una novia que era muy orgullosa. Entonces yo iba a recogerla todos los días en la moto. Ella tenía una boutique en Bogotá. Y un día
Era tan orgullosa que ella pasaba y no miraba la calle. O sea, ella paraba el tráfico. Ella para donde iba, iba. Entonces, imagínate, los dos conceptos. El orgulloso, ¿cómo camina? Altivo. Y el acomplejado, ¿cómo mira? Pero ninguno de los dos mira a nadie. El orgulloso no mira a nadie. Y el acomplejado no mira a nadie. ¿Cierto? Bueno, después les cuento la historia porque es una historia chistosa, pero el concepto es ese. Ella era muy orgullosa y el otro es muy, ¿qué? Acomplejado. Dios quiere que usted cambie de qué en usted. La concepción. Pero resulta que no es cambiar la concepción de ser el más acomplejado a convertirse en un petulante que no camina. No. Dice la Biblia, ninguno tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Ninguno tenga un concepto de sí más que alto del que debe tener. O sea, dice, cada uno piense de sí con cordura. O sea, piense de sí con qué. Con entendimiento. La Biblia nos está diciendo, piense con cordura. O sea, usted ni muy, ni tan. Una vez aprendí algo. Aprendí que el hábito de vez en cuando hace al monje. Una vez iba yo a una reunión. Creo que era un velorio, no me acuerdo, era una reunión. El tal es que yo iba de cachaco, iba de corbata. Y el que iba a oficiar ese tema iba más descachalandradito. Pues iba sencillo, no iba sin. De hecho, iba sin solo de pantalón y camisa, ya. ¿Cierto? Y adivine a quién le abrían la puerta. Obvio, ¿cierto? Entonces, el hábito en ocasiones se hace al monje. Resulta que es porque ocurrió eso, porque la gente tiene el concepto del concepto equivocado del qué, del entorno. Me estaban viendo a mí, como estaba bien organizado, ese es el conferencista. Y el otro, el que iba a ser el conferencista, no, es más, detrás de mí, ¿cierto que sí? Así mismo a veces nos pasa a usted y a mí. A veces nosotros pensamos de nosotros como superiores a los demás. Entonces ese día yo aprendí que uno definitivamente se tiene que relacionar con todo el mundo conforme a la situación de la persona, no conforme a mí. Por ejemplo, bueno, hay que buscarlo. Bueno, entonces el concepto cambia, perdóneme, es según la persona que es mi interlocutor, no según yo, sino según mi interlocutor. Me voy a explicar. Si yo tengo un concepto de mí más alto, de mí mismo, ¿cómo los voy a mirar a ustedes? Por debajo, por encima del hombro y tal. Pero si yo los valoro a ustedes, si yo le doy valor a cada uno de ustedes, si yo le doy valor a cada uno de ustedes, ¿cómo voy a tratar a mi hermana Adriana? Como mi hermana Adriana merece, ella quiere que la traten con respeto, a cada uno de ustedes. ¿Sabe qué es lo que más me gusta a mí de ser cristiano? Que tengo la capacidad de relacionarme con las personas. Ay, Dios mío, tengo la capacidad de relacionarme con quién, con la gente. ¿Por qué a los cristianos hay gente que le gusta hablar con los cristianos? Porque los cristianos tienen bagaje, tienen léxico, se evalúan. ¿Están conmigo? Entonces, el concepto que Dios tiene de usted, ¿cuál es? El concepto que Dios quiere tener de usted. O sea, si alguien piensa con cordura de usted, ¿quién es? Es Dios. Entonces, ¿usted qué tiene que empezar a pensar usted de usted? Lo que Dios piensa de mí. Ahora sí, vámonos para Primera de Pedro y vamos a empezar a mirar algunas características. El apóstol Pedro, vamos a mirar varios versos. El apóstol Pedro le está hablando a la iglesia del primer siglo, les está diciendo, en otras palabras, yo lo voy a hablar así, vamos a mirar varios textos. Primera de Pedro, vamos a primera, listo, ya enseguida vamos a mirar los versos. Listo. El apóstol Pedro entonces está trayendo a la práctica de los cristianos del primer siglo, les está diciendo, ustedes como que cambiaron su concepto. Ustedes como que ya no se creen hijos de Dios. Ustedes como que las circunstancias lo están desmotivando. Ustedes como que están muy Adán. Ustedes saben cuál es la fórmula de Adán. Adán, ¿de dónde fue creado? Del polvo de la tierra. Cuando Adán se desvió, ¿qué estaba mirando? El fruto de la tierra.
Adán fue creado de la tierra y ¿qué estaba mirando? Lo terrenal. ¿Usted de dónde es creado hoy en día según segunda a los Corintios capítulo 5 verso 17? ¿De dónde es creado? De Dios, porque usted ya es una nueva criatura. Entonces, como usted es una nueva criatura, ¿de dónde tiene que tomar para pensar? Del cielo, ¿cierto que sí? Entonces Dios quiere que usted a través del padecimiento que el apóstol Pedro está diciendo que ustedes están viviendo, mire, ustedes están viendo persecución, le decía a los cristianos del primer siglo, ustedes están dispersos, a ustedes por causa del evangelio los persiguieron y los hicieron ir para todas partes. Ustedes en este momento están viviendo en un éxodo, ustedes en este momento no tienen tierra, ustedes en este momento están divagando, ustedes en este momento están siendo vituperados, siendo ultrajados. Entonces esa gente cómo se estaba sintiendo, desmotivados, abandonados, frustrados, huérfanos. Cada vez que usted como creyente se sienta de esa forma, tiene que empezar a tener el concepto que Dios quiere que usted tiene, que Él tiene de usted. Usted tiene que empezar a analizar eso. Si yo me estoy sintiendo desplazado, si yo me estoy sintiendo desmotivado, si yo me estoy sintiendo huérfano, si yo me estoy sintiendo muy carnalito, muy irascible, si las obras de la carne, el viejo hombre, están naciendo en mí, quiere decir que estoy como pensando de mí mismo. Natural. Natural. De la tierra. Eso le pasó a nuestro padre Adán. Empezó a mirar la tierra, lo terrenal. Y Dios le está diciendo a usted hoy, usted viene nacido ¿de dónde? De arriba, de lo alto. Usted es un hijo de Dios, un adoptado de Dios, un tecnon de Dios. Usted tiene que cambiar esa mentalidad. Esto que les estoy diciendo no es de ese tipo de mensajes que están de moda ahorita, donde dicen, todo lo puedes en Cristo que Él te fortalece. Numeral Alexander Luchón, papá de Santiago, el más grande de todos. No, este no es el mensaje que yo les quiero transmitir a ustedes. Yo les quiero transmitir a ustedes el mensaje de salvación, que es el concepto de Dios para mí, no el concepto humanista de mí mismo para mí mismo. Es el concepto que Dios tiene de mí. Si usted empieza a trabajar humanamente en el humanismo, su concepto ¿cuál va a ser? Terrenal, porque usted en algún momento va a haber un momento de aflicción muy fuerte, de prueba muy fuerte, ¿y a dónde va a terminar? En lo terrenal. Pero si usted empieza a mirar en lo espiritual, ¿a dónde va a terminar? En lo espiritual. Entonces resulta que Adán empezó a mirar lo terrenal y el apóstol Pedro en el capítulo 1 le está diciendo a los hermanos, porque resulta que su herencia no es de acá de la tierra, su herencia es de afuera de la tierra, su herencia es del cielo, donde no hay corrupción, donde no hay contaminación y donde no hay cambio, donde no hay corrupción es incorruptible, donde no hay pecado es inmarcesible y donde no hay cambio es inmutable. ¿Dónde está esa herencia? En el cielo. Usted como creyente tiene que empezar a analizar y a mirar eso. ¿Por qué a veces padecemos, sufrimos, vivimos tribulaciones, angustias? ¿Por qué a veces nos sentimos acarreados y demás? Porque es necesario que eso se viva. Ese es el padecimiento para que podamos mirar el fruto de ese padecimiento. El que no se ríe, perdón, dime. Está en Primera de Pedro capítulo 1, verso 4. Ahí están las tres características del cielo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 4. Resulta que a veces usted y yo, se me fue la paloma. Espérenme, me acuerdo. Sí, cuando usted se empieza a sentir así limitado, frustrado y demás, entonces Dios quiere que usted empiece a entender por qué Adán buscó lo terrenal, porque él era de lo terrenal. Ahora Dios le dice a usted, ¿usted de dónde? De lo celestial. Entonces, el resultado del padecimiento, ¿cuál va a ser? El que no ha llorado no sabe lo que es reír. Usted para poder experimentar la alegría tuvo que haber experimentado algo de tristeza. El que ha experimentado la pobreza extrema ya disfruta más ponerse un par de zapatos mejor. De hecho, yo era muy, me perdona que me coloque como ejemplo, muy marquillero. Yo no usaba sino Levi's. Esa era es más, yo iba a la fija con los pantalones. Y si tú me preguntas, y si tú me preguntas ahorita, y si, si tú me preguntas ahorita, si yo me compraría unos Levi's, ay, qué curioso que me pregunte. Pues si me pregunta a mí, yo sí los compro, obvio, Bobis. Pero aprendí ya que en el espacio de limitación, de escasez, eso es un padecimiento, es un sufrimiento.
Ya aprendí que si con lo que me compro uno me puedo comprar dos, pues me voy para el éxito y me compro dos o tres. ¿Cierto que sí? Tres. Así es. Muy bien. Entonces, Dios quiere que usted empiece a entender qué. La concepción. Si usted tiene la concepción clara de quién es Dios, su vida va a empezar a ser diferente. Entonces les voy a comentar. Si a usted le dicen que usted es hijo de un rey, ¿usted cómo se va a comportar? Como un hijo de rey, como un príncipe, ¿sí o no? Yo tenía una amiga en... Bueno, después les cuento la historia de la amiga. Usted se va a empezar a comportar como el chip le está indicando que se comporte. Dios quiere que usted entienda que acá en la tierra usted es pasajero, es temporal. Así que todo lo que nosotros vivamos acá es ¿qué? El lucro. Ayer venía yo con un señor con el que estoy trabajando y yo le decía, vea, todo esto que usted está viendo acá, porque estamos en unas fincas de gente con mucho dinero. Y entonces él decía, no, esa gente se va a quemar en el infierno con toda y su plata y tal. Y yo le decía, ¿usted para qué se pone a hablar de esa forma? ¿Para qué? Mire, déjelos que disfruten su platica. Déjelos que disfruten su... Ese es el Dios de ellos. Mire, yo le decía a él, mírelos con compasión. Porque resulta que eso que ellos tienen es el único cielo. Si no se arrepienten, es el único cielo que van a vivir. Déjelos que vivan su cielo. Ahora, si usted está muy amargado porque no tiene plata, entonces también disfrute su infierno. Porque si usted se va a salvar, este es el único infierno que usted va a vivir. Entonces, si usted, déjelos, ese es su cielo. Si esa gente no se va a salvar, pues déjelos que disfrute su cielo. Si usted sí se va a salvar, esto que usted está viviendo, esta escasez que usted está viviendo, pues ya va a ser su infierno. Ya, también disfrútelo. ¿Es un infierno disfrutable o no? Eso es una buena herejía para mí. Es un cielo, un infierno disfrutable. ¿Qué tengo que hacer yo con ese infierno? Pues mío, disfrutarlo. Porque de alguna manera Dios me va a sacar de esto. ¿Están conmigo? Entonces, ahora, ¿qué dice Dios de Chepe? Que Chepe es un varón qué? Justo, apartado del mal. ¿Cierto que sí? Si yo le pregunto a alguien que a usted no le cae bien, ¿y cómo es Chepe? Ah, ese care. María, ese veneco que... ¿Cierto que sí? Mira, si tú preguntas de mí, la mayoría de personas van a decir que soy sensacional. Si a mí me preguntan, de hecho, yo hago ese ejercicio permanentemente, no sé si ustedes lo han notado, pero si a mí me hablan, yo digo, yo soy sensacional. Así la gente que está alrededor mío me odie, pero yo soy sensacional. Pero es que yo tengo que hacer ejercicio y fuerza para... Yo soy sensacional, pero ella sí es divina. Nunca. Es que orgulloso yo. Es más, yo una vez les dije, compárame con este y verá que yo soy un metro más sencillo que él. Listo, muy bien. Vamos a mirar entonces características. De los que estamos aquí, ¿cuántos creen que Dios les ama? De los que estamos aquí, ¿cuántos creen que Dios les ha buscado? Les ha hallado. Y de los que estamos aquí, recuerdan que eso ya hicimos un ejercicio y una pregunta terrible. ¿Usted es capaz de exponerle a los demás sus virtudes? Y al final dijimos, me estoy rajando. ¿Sí, sí recuerdan o no recuerdan? De los que están aquí, que son salvos, ¿cuántos creen que pueden hablarle y exponerle a otro las virtudes de Dios? Ay, ¿por qué se acabaron? El amenómetro se bajó. Amén. Amén. Mire, mientras usted no cambie su chip, usted va a seguir siendo el acomplejado. ¿A usted qué lo domina? ¿Su problema, que es su esencia, o la transformación de Dios? ¿Qué lo domina? Le voy a poner el siguiente ejemplo. Si a usted lo domina su complejo,
usted es de los que va a decir, cuando comete un error, ¿y qué va a pasar? Se va a quedar en ese error. ¿Quién lo está dominando ahí? Hace 8 días dijimos, lo que a usted lo domina lo esclaviza. Lo que a usted lo domina, lo que sea, lo que a usted domina lo esclaviza. Ahora, si usted comete algo bueno delante de Dios, ¿usted cómo se va a comportar? ¿Cómo se va a sentir? Entonces, claro, orgulloso. Se va a sentir, se va a sentir muy bien con orgullo. Se va a sentir muy bien, ¿sí o no? Mira, usted tiene que empezar a entender lo siguiente. Según la Biblia, ¿cómo nos tiene a usted y a mi Dios? En 1 Pedro capítulo 1 dice que somos hijos ¿qué? Obedientes. Capítulo 1, verso 14, somos hijos obedientes. En el verso 1, en el capítulo 1, verso 2 dice que somos ¿qué? Elegidos de Dios. Eso lo vimos en el capítulo anterior, sí, en el pasaje anterior. Listo. Yo lo que necesito es que a usted le quede claro algo santo de Dios. Lo que estamos hablando en este espacio, lo que le estamos diciendo a usted, no es humanismo. No es decirle a usted, mírese al espejo y diga que usted es el mejor. No. Y yo creo que he predicado esto muchas veces. Yo lo que necesito es que usted empiece a entender el concepto que usted debe tener de usted, porque es el concepto que Dios tiene. ¿Cierto? Y estamos enseñando que usted va a padecer, que el que le predique a usted que Jesucristo vino para darle a usted todas las cosas y darle casa, carro, beca, le está mintiendo vilmente, le está mintiendo una herejía satánica, le está diciendo a usted que Cristo ya, como él padeció en la cruz del Calvario, entonces ya usted se lo merece todo. Mentiras. Usted no se merece nada, yo no me merezco nada. Es por amor y misericordia de Dios que estamos donde Él nos tiene. Tercera de Juan. En todo. Y que tenga salud. Yo le puedo dar yo le puedo dar a mi nene su iPhone 16 Pro Max 27, pero no quiero porque lo daño. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Bueno, vamos a mirar entonces algunas verdades. ¿Cuántos de los que... Sí, voy a hacer la aclaración. Nosotros creemos en la prosperidad divina. En esta congregación creemos en la prosperidad divina. Les voy a comentar, en segunda o tercera de Pedro, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira, según la Biblia, prosperidad es avanzar. Prosperidad es avanzar. Según la Biblia, prosperidad no es solamente tener un buen carro, tener una buena casa. No, prosperidad es avanzar, es ir hacia adelante. Prosperidad, según la Biblia, es no quedarse ¿qué? Estancado y estático. Entonces, según cómo prospera su alma, usted va a ser avanzado, lo que hablamos ahorita de inteligencia espiritual. ¿Dónde está la mente? En el alma. Entonces, según cómo prospere su alma, su mente, ¿qué va a hacer? Va a prosperar y así mismo va a avanzar. Entonces, cuando usted madura, usted ya va a mirar las cosas diferente. Entonces, hoy vamos a seguir mirando otros ejemplos. Vamos a seguir, en el capítulo anterior quedamos éramos piedras vivas y hablamos de la iglesia, capítulo 2, verso 5. Vamos, primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice que nosotros somos piedras vivas. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice lo siguiente. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo nos tiene a usted y a mí? ¿Cómo somos qué? Y también somos un sacerdocio santo. 2:5. Usted y yo, según Dios, ¿somos qué? Piedras vivas. Y en ese mismo verso dice que somos un sacerdocio ¿qué? Santo.
Y hay un para. En ese sacerdocio santo, ¿cuál es el para? Para ofrecer, para dar. ¿A quién? ¿A quién? Listo. Entonces póngale pues que eso es espectacular. ¿A usted le gusta que le digan sacerdote? O sea, que le den un título. ¿A quién no le gusta el título? Amén, a mí me gusta el título. Y sobre todo si es un título beneficioso. Por ejemplo, donde usted está trabajando, que le digan que usted es el gerente. ¿Sí o no? Pero para ser gerente, ¿usted qué tiene que hacer? Un proceso. Estudiar, trabajar, capacitarse, prepararse, asumir experiencia, una cantidad de cosas para lograr obtener un qué? Un título. Con Dios es una cosa espectacular. Porque la Biblia dice que usted y yo somos escogidos. ¿Se acuerda que hace 8 días hablamos de que somos escogidos? Que Dios escogió de lo vil y menospreciado. O sea, usted era un mango feo, horrible, pecoso, que nadie lo quiere. Y Dios cogió ese mango pecoso horrible que nadie lo quería y lo convirtió en una fruta que anhelable, apetecible, deseable. Así mismo es el sacerdocio. El sacerdocio se ha confundido con solamente un título, pero resulta que según la Biblia, el sacerdote, según la Biblia, si usted lee Levítico, si usted lee Números, si usted lee Deuteronomio, habían varios tipos de sacerdotes. Los levitas tenían ciertas jerarquías y habían unos sacerdotes que les tocaba lavar caca. ¿Y eso les quitaba el sacerdocio? Habían sacerdotes que les tocaba barrer el templo. Habían sacerdotes que les tocaba recoger el reguero y eso les quitaba su orden sacerdotal, porque ¿dónde estaba su identidad? En quien les daba el título, no en el título. Mi esposa una vez me preguntó, ¿por qué a nosotros nos tocan tanto los chicharrones? Y yo le dije a ella, mija, porque según la Biblia hay dos tipos de vasos. Según la Biblia, en los utensilios del templo hay vasos de usos viles y hay vasos de usos honrosos. Dos vasos, uno se usaba para escupir y el otro se utilizaba para tomar vino. Y estaban dentro del templo. Y los dos eran de uso sacerdotal. Entonces, porque uno era para escupir, entonces dejaba de ser del templo. Y nosotros a veces, como tenemos un mal concepto, entonces pensamos que soy el máximo, hijo de Dios, bendecido y afortunado, el perfecto, el recto, el temeroso de Dios, el apartado del mal. Entonces camino volando. No, 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 no. El Señor viene y le dice, venga, aterricémonos, porque resulta que usted tiene que oler a oveja. Usted tiene que oler a lo que realmente Dios quiere. Dime. Ujú. Ujú. ¿Qué capacidad de resiliencia tiene? Eh, en el top de la santidad. Un pastor, porque ese padecimiento es diferente. Es un padecimiento. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces Dios a ti te tiene como un sacerdote que santo. Más abajo va a decir real sacerdocio. Una cosa es un sacerdocio santo y otra cosa es un sacerdocio real. Entonces, el sacerdocio santo, ¿cuál es? Es el sacerdocio que le toca ¿qué? Ser oferente, ofrecerlos. Y el sacrificio, imagínate cuando se abre un cordero, al abrirlo, pues ¿cómo van a salir las vísceras?
van a salir intactas, van a salir melitas, obviamente va a salir materia fecal, una cantidad de cosas que se ofrecen en el sacrificio que usted y yo normalmente no vemos, pero que cuando estamos en nuestra vivencia sí lo vemos. ¿Cuántas veces estamos nosotros supuestamente bien con Dios, metido con Dios, pero resulta que le estamos ofreciendo a Dios? Somos de los que ofrendamos con regularidad en la iglesia, somos los que damos, el pastor pide para un mercado y damos el mercado, somos de los que, pero cuando abrimos el sacrificio, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y a veces nos centramos más en las cochinadas que en el sacrificio, ¿cierto? Entonces, ¿vas a dejar de ser santo por ver no? Por lavar el tripitorio. ¿Vas a dejar de ser santo por lavar el tripitorio? No. Usted y yo tenemos que empezar a entender eso. La santidad no es una meta. ¿Recuerdan cuál es el concepto que tenemos acá en transformación? ¿Cuál es? Dímelo tú. La santidad no es una meta. Por ejemplo, la santidad no es como que está en un monte la meta. Meta, santidad. Y usted empieza a caminar para el monte. Y cuando ya llega a la cima del monte empieza a hablar en lenguas. Rambo saca la bazuca y ya es santo. No. Eso no es santidad. La santidad no es una meta. La santidad es un estilo de vida. Y resulta que la santidad, según la Biblia, es un apartamiento. O sea, es apartado con un propósito. ¿Usted cuándo va a ser un sacerdote, una persona con ese título? ¿Cuándo va a ser? Cuando simplemente lo ejercita. Les estaba diciendo, Dios lo sacó a usted de ser una fruta horrible, pecosa, maluca, y la convirtió en una ¿qué? Una fruta codiciable, deseable, rica, ¿sí o no? El sacerdocio con Dios es tal cual. El sacerdocio con Dios se ejerce. No importa que usted cometa los errores que usted comete. Arrepiéntase. Arrepentirse es que santificarse, cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de vivir, cambiar la manera de percibir las cosas. Esa santidad, escuche bien lo que le voy a decir, no proviene de nuestras propias fuerzas. Yo no puedo ser santo por mí mismo, porque si usted se pone a mirar mis pensamientos, yo a veces digo, Señor, qué pena. Yo lo que estoy pensando y mis pensamientos son como gritos delante de usted. Ya. Es más, según la Biblia, lo que estamos leyendo en Mateo, sí, lo que estamos leyendo en Mateo, ¿cuántas veces, hermano, usted está incómodo por tal cosa? No, para nada. Dice la Biblia, que su sí sea sí, que su no sea no. Eso tiene que ser. Eso es si algo más de eso, de mal proviene, o sea, viene del infierno. Sí, diga no. Está cómodo. Como la esposa cuando le pregunta al esposo, ¿te sentiste bien? Sí. Mi hija no experimentó orgasmo, ¿se sintió mal? Simple, háblelo, dígalo. El esposo cuando tiene su celebración con su esposa, si él tampoco se sintió bien, háblelo. Es hablar. Lo que, lo que es mal de ahí, de mal procede. Del infierno procede. De mal procede. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, sacerdocio santo no es aquellos de que, ay, ahora yo soy sacerdote santo. No me hables, por favor. Háblale a la mano, porque yo definitivamente soy un hijo de Dios tan santo que no orino. No hago popó. No. El sacerdocio, ¿cuál es en la esencia del sacerdocio? El que se presenta delante de Dios para ofrecer un sacrificio por otros. Entonces, por eso en ese verso 5 me encanta porque dice, ¿y usted es sacerdote santo para qué? Ok, entonces dice, usted es un sacerdote santo, un título, con un propósito para, ¿cierto que sí? Y un medio. ¿Cuál es ese medio? Ya. Aparte de Jesucristo no hay. Entonces, usted tiene un título, ¿cierto? Un propósito, que es un título que Dios se lo da. Un propósito, ofrecer a Dios, ¿sí o no? ¿Y el medio cuál es? Jesús. Si usted ve más allá de esto, entonces ya está equivocado. Porque usted va a ser un sacerdote para Dios, por Dios, en Dios, y el resultado siempre va a ser ¿quién? Dios. Dios lo que quiere es que su estilo de vida sea un estilo de vida ¿cómo? Totalmente diferente a lo que el mundo propone. El mundo que propone que usted sea igual al mundo. El mundo propone mentira, el mundo propone ira, el mundo propone decepción, el mundo propone infidelidad, el mundo propone enojo, el mundo propone todas las obras de la carne.
Todas se las propone. Dios que dice, eso a usted no lo va a llevar a nada bueno, eso a usted lo va a llevar simplemente al infierno. Pero resulta que ese camino que lo va a llevar a usted allá, la Biblia dice que usted puede estar exento de él. Y hay de aquellos, les voy a decir esto, hay de aquellos que lo vean a usted para juicio y no para ayuda. Ay, y eso que Paulita es disque evangélica y ella de María. Que se cuiden esos que dicen ay. Porque sí muy factiblemente, sí muy factiblemente, sí muy factiblemente esa persona no está dentro del templo. Usted puede que esté dentro del templo como un vaso de usos viles, pero está dentro del templo. ¿Me di a entender? Dios quiere que usted lo empiece a entender. Viene lo otro. En el verso 9, perdón, del capítulo 2, dice que usted y yo somos ¿qué? Real sacerdocio. Dice ahí, eso a mí me apasiona. Según Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que usted y yo somos, bueno, dice primero, vamos a leerlo completo. Primero así, mas vosotros sois linaje escogido. Mire, les voy a comentar algo. ¿Cuántos de los que están aquí somos familia? Tenemos familia, ¿sí o no? Todos tenemos familia, ¿cierto que sí? Una vez yo miré, a mí me gusta mucho el tema de mis hermanos venezolanos. Ustedes saben que lo decimos con honestidad. Yo gloria a Dios, no hemos tenido como ese tema de ser, ¿cómo se llama? Xenófobo es el que le cae mal, le da a las mujeres. Antisemita, ¿cierto? Ah, xenófobo también es lo mismo. Sí, eso. Gracias a Dios no. Pero yo he mirado algo en los hombres y en las mujeres venezolanos físicamente. Chepe es un prototipo de hombre venezolano. Sus facciones, la mayoría son así, los ojos, las ojeras, es la facción del hombre venezolano. ¿Ustedes no han visto? Pues no. O sea, estoy viendo su físico. No, porque ese no es colombiano, mijo, ese rolo, ese no es colombiano, ese no es venezolano. Bueno, póngale pues cuidado. Y las mujeres tienen también una línea, un prototipo. Eso quiere decir que es una línea ¿qué? Genética. Linaje, una línea genética. Resulta que usted y yo estamos acostumbrados a vivir ¿dónde? En la tierra. Dios quiere que usted y yo empecemos a entender que nuestra línea genética no es de la tierra. Se lo repito nuevamente. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas vosotros, los que creyeron en Él, en Jesucristo, los que le recibieron a Él, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos, tecnon de Dios. O sea, la génesis, la genética de Dios vino y se incrustó ¿en quién? En usted y en mí. Por eso aquí siempre decimos, usted y yo somos niños, bebés pervertidos, dañados, porque llevamos un poco de años haciéndolo malo. Esa es una de las paradojas de Dios. Ahora Dios quiere que usted y yo como vivamos, como inocentes. Mire, a mí me fascina ver los niños cuando hablan, cuando se expresan, porque la inocencia del niño es muy, o sea, es una inocencia imprudente. Nene, ¿dónde está tu mamá? Mandó a decir que no está. ¿Y a dónde está? Detrás de la puerta, pero no quiere salir. Yo me acuerdo, yo cometí esos errores. Santiago, como era que le decía a la mamá, es que, ¿por qué te pusiste la blusa de la abuela? Delante de la gente. Mi abuela. Me encanta. Una vez fuimos a llevar a Santiago a la guardería y había un niño, ¿cómo era que llamaba el niño ese niño neita de la guardería? Nicolás. No, lo motilaban con unas colacitas. Pero eran hermosos, y me encantaba porque ellos jugaban con unos muñequitos que le salían en unos, creo que eran unos dulces, unos confites, algo así. Y entonces llegaban allá y empezaban a hablar en su mundo de esas cosas, en su lengua. Y llegamos una vez y Santiago llegó con unas cositas, unos juguetes que le salieron de esos Kinder Sorpresa, no me acuerdo. Y llega y le dice él, le dice Nicolás, ay, ¿qué te salió? Eso fue genial. ¿Qué te salió? Santiago no me decía a mí cuando era pequeño, él no decía el cuchillo, él decía el cutillo. Él no decía el tapete, él decía el capete.
Él no decía culebrita, él decía la culelita. Pero lo decía solamente una vez, lamentablemente. Él solamente él decía una sola cosa así y nos reíamos y le daba rabia. Y él se aislaba y uno lo escuchaba y es que... Y al rato venía diciendo culebrita. Pero era una cosita de 1 año y medio, 2 años. Él se equivocaba una vez y ya, volvía diciendo lo hizo. A mí me sorprendió cuando yo a los 8 años no era capaz de decir película. Yo decía palaca, la pelea, que la polójola. Decía, no era capaz. Y él de 2 años dice que la película, yo dije, ay, esto es un enano. Los niños, la inocencia del niño, ¿cierto? El linaje. Dios, ¿cómo quiere que usted y yo nos comportemos? Como hijos adoptivos de Dios. Gente que va a ser siempre heredera, nunca van a ser desheredados. Y su herencia dice la Biblia que como es incorruptible, inmarcesible, no se daña. ¿Cierto que sí? Si usted no empieza a tener eso en el chip de su mente, mijo, a usted lo va a engañar cualquier doctrina rara y aún el mismo anticristo, cuando se manifieste, va a decir usted, ay sí, ese tiene el mismo pensamiento de Bukele. Porque así va a ser. Dice la Biblia que el anticristo va a engañar aún a algunos escogidos. Que según la Biblia, o sea, nosotros vamos a poderlo ver. Antes de que llegue el maravilloso rapto, ¿cuándo era eso? Vamos a verlo, claro, vamos a ver quién es. Vamos, aún. ¿Y sabe por qué? Porque no hay correlación con el linaje de Dios. Usted y yo somos, lo primero que dice ahí en ese verso es linaje. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo? Primero Él quiere que usted y yo sintamos que somos suyos, que somos de la misma familia. Y el linaje, o sea, el linaje hace algo particular. Hay un dicho acá en Colombia, escogido. Hay un dicho acá en Colombia que dice, la sangre tira. Por muy afanados que estén los afanados, ¿viste? Me confundí con el pensamiento. La sangre tira. Por mucha disputa, pelea, riña que haya entre familia, tóquele un hermano al hermano malito a ver qué pasa. A mí no me tocan a mi hermano así yo no lo quiera, pero es mi hermano, ¿cierto? Hay algo que genéticamente amarra, ata. Según la Biblia, el linaje nuestro no es ese linaje carnal y terrenal, sino que es un linaje que ese sí es escogido, seleccionado. Es tan seleccionado que adivine de dónde viene. Del cielo. Es un linaje que solamente proviene de parte de Dios. Genéticamente, usted y yo, que estamos lavados con la sangre de Cristo, tenemos el mismo gen de ¿quién? De Cristo. Genéticamente, su sangre puede ser compatible con la mía. Yo creo en los milagros. Su sangre puede ser compatible con la mía porque genéticamente somos hermanos. Mire, yo me he encontrado con gente de otras iglesias. Esta semana me estaba evangelizando un muchacho. Él a mí, yo lo dejé, pues obvio. Está en su amor por evangelizar. Entonces me empezó a evangelizar. Y él me decía, bueno, yo lo estoy evangelizando a usted, pero yo siento algo con usted. Le dije, pues porque usted y yo somos hermanos. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, pues claro, yo también soy cristiano. Entonces la sangre de Cristo está sobre usted y está sobre mí. Es que, con razón. Claro, yo le dije a él, tú sentiste que hay ¿qué? Una afinidad espiritual. Esa afinidad no se siente con todo el mundo. Yo puedo querer, yo tengo un amigo que es de aquí de Itagüí, un impío. Yo lo quiero mucho como mi hermano, pero no es como lo que siento por mis hermanos en la fe. Así no lo conozca. ¿Cuántos pastores ustedes han visto por predicaciones, por YouTube y demás? Y usted dice, ay, yo cómo lo quiero. Es que es lo que Dios está haciendo. Usted y yo somos ¿qué de Dios? Linaje escogido, familia. Familia. Me estoy dando a entender. Dios quiere que usted entienda eso. La familia se acepta. La familia se acepta. Así usted diga, mire, yo tenía un primo que era desordenadito, mi primo Raúl. Y porque era mi primo desordenado, yo no le decía, es que ese es mi ex primo. No, mi primo. Así yo no lo quiera. Pues yo sí quería mucho a mi primo. Él era el que no me quería a mí. Pero, listo, estamos ahí.
Vamos a dejarlo acá por el momento. Yo creo que dentro de 8 días concluimos. Pero lo que yo quiero darme a entender es lo siguiente. Dios quiere que usted y yo empecemos a entender que el concepto que la gente tiene de nosotros es diferente al concepto que Dios tiene de nosotros. ¿Y cuál es el concepto que realmente vale? El de Dios. Ahora, ¿a quién Dios le da ese concepto, esa conceptualización? A sus hijos. Él no le dijo, Dios no le dijo a Satanás, ay, ¿no ha visto a ese que se porta mal como es de lindo? No. Dime, ¿tú ibas a decir algo? Por medio de los padecimientos es que entendemos que somos hijos. Así es. Dice la corresponsal acá, la pastora. Por medio del padecimiento es que entendemos que realmente somos hijos. Lamentablemente es la forma en que Dios nos educa. En Hebreos, Dios al que ama, al que acepta como hijo, lo azota, lo disciplina, porque si no seríamos como bastardos y no hijos. ¿Listo? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí conmigo en este día? Listo, entonces vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude a seguir siendo sus hijos. Ojalá este tipo de